Radio Moderna presenta Alentando tu Salud con el doctor Alberto Medina. Alentando tu Salud, un bloque radial al servicio de la salud psicológica de la comunidad. Es una presentación del Grupo Camiro. Ya queda con ustedes el doctor Alberto Medina. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos oyentes de Radio Moderna. Los saluda Javier Medina, reemplazando por breves momentos a Alberto Medina, el conductor de Alentando tu Salud. Esta tarde tenemos un programa muy especial, hemos elegido un tema bastante importante en esta sociedad. Justamente tengo a dos invitadas, las cuales vamos a ahondar esta problemática, podríamos llamarlo así, porque la educación inclusiva es un tema que a muchos nos atañe, pero muchos también ignoramos y muchos no tomamos en cuenta lo importante que es la educación inclusiva en nuestro país. Queremos darle la bienvenida a la licenciada Andrea Chirinos Bojorquez. Ella es docente, psicóloga del Instituto Superior de Educación Especial María Madre. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas. También tenemos como invitada especial a la especialista en audición y lenguaje, ella es docente también, a la profesora Vanessa Chancafe Gabriel, quien también nos acompaña y bueno, va a darnos bastante amplitud en el tema. ¿Cómo está usted, docente? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos aquellas personas que nos escuchan y encantadísima de estar acá. Muy bien, ¿por qué hemos elegido este tema? Además de la importancia que implica el desarrollo de esta educación, el día de hoy, para muchos que no están enterados, se celebra a nivel internacional tres acontecimientos muy importantes y va de la mano con el tema elegido. Hoy, 21 de marzo, se celebra internacionalmente el Día Mundial del Síndrome de Down. Sabemos que acá en nuestro país hay miles de niños, de personas que padecen de este síndrome que se descubrió en el año 1959 y se calcula que uno de cada 733 bebés nacen con este síndrome. Y como dato adicional, le podemos adelantar que solamente en Estados Unidos hay más de 400,000 personas con este síndrome. Miren, ve qué importantes son los datos. También este 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Ustedes se acordarán de este sistema de aplicación, como se llamó el apartheid. Esto se dio justamente en el año 1966 y gracias a una marcha que realizaron los ciudadanos de color, así le llamaban en ese entonces, es que se dio pues este Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial. Ya nos acompaña el doctor Alberto Medina, ya siento su ingreso aquí a la cabina. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, buenas tardes, amigos. Esto es Alentando tu Salud, como todos los martes, de 4:30 a 5:30. Creo que estamos con una fecha especial el día de hoy. Nosotros reiteramos siempre en cada presentación, por la coyuntura, por el momento, nuestra penosa tarea en el apoyo de tanta gente que está sufriendo, pero felices de unirnos, ¿no? El Perú se está uniendo, son experiencias gratificantes de alguna manera, que refleja el sentir y la sensibilidad de todo un pueblo. Así que, amigos, para adelante. Tenemos que seguir apoyando, aportando y bueno, estos temas, estos espacios que nos damos a través de la radio y el agradecimiento a Radio Moderna por ello, es que aquí en Alentando tu Salud también, sin descuidar la salud integral, evidentemente esta parte que hoy día como tema vamos a tratar, vamos a reflejar seguramente una necesidad, la educación inclusiva, con todos los chicos, chicas que tienen por característica no estar como con la mayoría de nosotros, no con todas las condiciones favorables. Bien, estamos con representantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público María Madre.
Vamos a presentarlas a ellas porque nos van a dar un aporte significativo de lo que vienen haciendo, entendiendo de que la educación inclusiva, con todo lo que arrastra, ¿no?, con todas las secuelas, con todas las características, las situaciones, las circunstancias que atraviesa esta población, sería importante que usted lo tenga en cuenta. Y seguramente más de uno, usted que me está oyendo, señora, ahí en casa, tendrá algún familiar, un hijo, alguien que esté seguramente en esta situación de desventaja, pero que a la par, ya con la ley incluso, la educación inclusiva está en marcha y el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público María Madre se hace presente. Estamos con la licenciada, acá está su nombre, Andrea Chirinos, ¿verdad? La licenciada sí. Andrea Chirinos, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenidos aquí al programa Alentando tu Salud. Muy buenas tardes. A ver, y también estamos con nuestra amiga Vanessa Chancafe Gabriel. Ella es docente, especialista en audición y lenguaje. ¿Su profesión es? Docente de educación especial. De educación especial. ¿Usted también, Andrea, es docente de educación especial? Yo soy psicóloga y también soy docente en el nivel superior en el instituto, ya desde el año 1999 que fui nombrada. Ok, a ambas el agradecimiento por estar acá y bueno, vamos al tema. Hablamos de educación inclusiva, evidentemente con todas las vertientes que este tema desarrolla. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el diagnóstico en el área pública? Porque este es un instituto de educación pública, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el diagnóstico o cuáles son las principales, digamos, características que encontramos esta situación? Ustedes como docentes, tú, Andrea, como psicóloga, ¿cuál es tu percepción al respecto en este mundo que se amplía? Yo lo que a través de la experiencia he podido rescatar es que en educación el tema es muy importante, el que los docentes que se forman y los que ya están trabajando entiendan que en la población educativa hay una diversidad de realidades. En esa diversidad tenemos, por ejemplo, niños que carecen de ciertas habilidades por las condiciones con las que nacen, otros con las condiciones en las que viven, ya sea familiar o económica, y otras características también por la idiosincrasia múltiple que existe en nuestro país. Entonces, los maestros, para incluir en una pedagogía que atienda el aprendizaje y logre los objetivos que queremos para un nuevo ciudadano, debe tener en cuenta que hay que comprenderlo, hay que entenderlo y hay que atenderlo de una mejor manera. Conversando con varios colegas decíamos, una de las cosas que no se ven es que no debe masificarse la educación, debe más bien personalizarse. ¿Qué significa? Que el maestro debe trabajar con una cantidad mínima de alumnos, atenderlos a todos ellos, porque estos niños en estas décadas ya vienen con muchísima información, muchos estímulos, y esos estímulos despiertan varias habilidades que antes no habían, varias capacidades que antes no se observaban. Diríamos, por ejemplo, los niños de la sierra, los niños que están en sitios alejados, ¿tienen esta dificultad? Sí, también la tienen. Y el maestro debe estar preparado para atender esa realidad. En las institutos o escuelas superiores, ¿qué hacemos? Tenemos una currícula y tal cual se aplica a todos, como si todos van a trabajar con un solo grupo de personas. Y no es así. Hay que hacer una diversificación, una adecuación de acuerdo al contexto y a la realidad y a los cambios que se vienen viendo en la realidad, ¿no? Que va aceleradamente cambiando. Entonces, esa es mi perspectiva, ¿no? De que nosotros deberíamos ir formando docentes que tengan dentro de su propia forma de ver la vida la no discriminación. Has dicho, Andrea, varias cosas me parece importantes, interesantes, que el público está escuchando, pero antes de dar mi opinión, me encantaría, Vanessa, dentro de tu experiencia, tu percepción y la perspectiva, como lo plantea bien Andrea, ¿cómo tú sientes esta realidad al cual tú estás a diario, seguramente con los alumnos, en esta etapa también formativa?
¿Cuál es tu percepción al respecto? Mire, si hablamos de educación especial, hablamos de una modalidad diferente, con con estrategias también adecuadas para cada discapacidad. En este caso, las docentes que están en el área de educación especial son capacitadas y especializadas para cada discapacidad, ¿no? En este caso, las personas que trabajan en común con algún niño con retardo mental, ellas tienen la capacidad de poder estar con ellos, llegar a ellos de una manera diferente. Por ejemplo, enseñarles también de una manera diferente, con diferentes herramientas necesarias para que el niño pueda aprender. Entonces, yo que he sido testigo y dentro del aula, ha habido muchos cambios, ¿no? Ha habido muchos cambios en esta modalidad en la cual vemos la inclusión como no tanta participación dentro de las maestras que son docentes de educación regular, porque no todas están capacitadas y dispuestas a mostrar o dar un poquito más de su tiempo, porque lamentablemente es dar un poquito más para que puedan aprender varias cosas. Entonces, de repente, motivar, incentivar a aquellas maestras que puedan atender a estos niños inclusivos y le den un poquito más de tiempo para que ellas puedan aprender estas estrategias, ¿no? Estas nuevas etapas que se va dando en la educación especial. Exacto, ¿no? Antes, yo las escucho a las dos, y permítame a los queridos oyentes, yo las escucho a las dos, y de verdad que es loable, o sea, es importante lo que ustedes realizan, sea como instituto, sea en la atención misma, pero yo siempre me pregunto, ¿es más fácil prevenir tantas situaciones para que en esta, como tú señalas, Vanessa, desventajas? Yo hace algunos años me preparé en una especialidad que son los mediadores prenatales, ¿sí? Soy mediador prenatal, vale decir, yo veo un poco la antesala antes de, cuando se habla de discapacidad prenatal. Entonces, ahí me enseñaron que el término discapacidad es un término un poco peyorativo, ofensivo. Se habla de situación discapacitante. Y en ese sentido los chicos en verdad muestran más cosas positivas que la propia desventaja, entre comillas, ¿no? Entonces, acá hay un tema para mí vital. Si nosotros atendiéramos preventivamente, Andrea, Vanessa, si forjáramos un clima preventivo a nivel pero nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Salud, todas las instituciones y organizaciones para atender el área, para mí, fundamental, el área del embarazo, antes y durante el embarazo. Si atendiéramos ese escenario, pero como tiene que ser, yo no estaría de verdad tan seguro de ver las estadísticas con la educación inclusiva y tantas discapacidades que vemos, de verdad. Entonces yo me adhiero, ¿no?, a esta realidad que me enseñaron y que muchos países han adoptado. Por ejemplo, desde el vigilante de una institución de salud, de un ministerio, de un centro de salud, de un hospital, tiene que conocer lo que significa una atención de salud realmente. La atención me refiero prenatal. Acá no hay esto. El embarazo en la mujer y en el hogar, porque ahora se estila hablar de embarazo en el hogar, no en la mujer, involucra directamente al esposo, a los hijos, involucra cuando no hijos al esposo, fortalece el tema pareja, fortalece el clima familiar, la comunicación, y se trabaja de una manera muy positiva el producto que es el bebé por nacer, atendiendo todos los meses los estadios emocionales, físicos, todo lo que acarrea un embarazo. Por eso yo les escucho a ustedes bien, me parece bien, pero creo que estamos en capacidad profesional, probablemente de infraestructura. Lo que falta es una voluntad, mi estimada Andrea, para trabajar todo esto. Pero antes vamos a decirle a Javier que los invita a los oyentes a participar. Javier, ¿te parece? ¿Los teléfonos? Sí, hay que recordar a los oyentes que pueden llamar al 332-7779 o al 332-6583. Aquí Andrea,
Vanessa, nos pueden resolver cualquier duda que puedan tener ustedes si desde usted, casa. Señora, tuviera pues o un niño, problema de lenguaje, ¿no? Hay mucha dislalia, ¿no? Hay mucho problema de retraso de lenguaje, a veces se confunde en el escenario escolar, el profesor no identifica bien, qué sé yo. Por favor, llámenos, que están los especialistas acá, y por qué no tener una idea más cabal de lo que está significando este escenario de la educación inclusiva. Háblanos un poquito, Andrea, si quieres ampliar un poco lo que estamos mencionando, no hay ningún problema. Albert, tenemos la primera llamada telefónica de la tarde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, caballero? Dígame. Ya, muchas gracias. A ver, para su invitada, una pregunta: ¿por qué los colegios profesionales no asesoran a los políticos que dan leyes que están de espaldas a la comunidad vecindaria? Por ejemplo, a nivel mundial, la tendencia de los niños para que asistan a las escuelas es de 7 a 8 años, la edad ideal. Sin embargo, acá lo bajan a 4 años. Estos políticos que no saben absolutamente nada de educación legislan para que los niños vayan a partir de los 3 años al kindergarten. En cambio, los países que ocupan el primer puesto en PISA van a partir de los 8 años. ¿Por qué los colegios como el que representa a la señorita no acuden al Congreso de la República a aconsejar y oponerse a que hagan esas cosas, esas barrabasadas de los políticos? Segundo, todas las esterilizaciones que ha dado Fujimori en el tiempo de los fujimoristas han sido con la complacencia de todos los colegios profesionales. No ha habido ninguno que se ha opuesto, ninguno. Pregunta: ¿la señorita, su institución, se opuso o estuvo de acuerdo? No me vaya a decir que es por la pobreza, porque ese es el argumento por él. Acá en Cajamarca, en Andahuaylas, en Cerro de Pasco, por ejemplo, es donde extraen toda la riqueza que alimenta a los pueblos del mundo. Sin embargo, ahí no puede haber pobreza. Pues, ¿cómo puede haber pobreza en un sitio donde extraen minerales, oro, plata, zinc, es decir, de todo? Muy bien, caballero. Muy bien, gracias por la pregunta. Acá nuestras invitadas han entendido muy bien. A ver, vamos a invitarla acá, Andrea. Sí, muchísimas gracias por su participación. Quería decirle que efectivamente muchas veces desde los diferentes estamentos de gobierno del Estado se tiene lo siguiente, que se hace leyes, normas que a veces desconocen algunos aspectos que son necesarios en la población, muchas veces, pero otras veces también se responde a procesos que deben tener los niños. Por ejemplo, sabemos que últimamente, o en las últimas generaciones, tanto el padre como la madre salen a trabajar. Van a trabajar, y ¿con quiénes quedan esos niños? ¿Quién está a cargo de esos niños? Nuestro instituto, como un plan piloto, el año pasado ha tenido a bien capacitar a las docentes promotoras que tienen los programas de educación inicial PRONOI, que son personas voluntarias que trabajan en los sitios más pobres de la comunidad chalaca, y nuestro instituto preparó un plan de estudio que se dio los sábados todo el día a estas promotoras, y les puedo garantizar que esas personas, al estudiar, al capacitarse, han sentido un gran aliento de seguir haciendo un trabajo, ya conociendo la población infantil con la cual intervienen. Entonces saben, por ejemplo, que el niño, desde que está en el vientre, ya aprende, ¿no? Ya está asimilando algunas cosas que le van a servir posteriormente para desarrollar lo que llamamos habilidades. Perfecto. Pero desde el vientre materno ya se está teniendo una influencia precoz en los seres humanos. Entonces, si la población comienza a ser consciente de toda esta realidad, ¿qué va a hacer? Uno, va a planificar su propia familia, va a planificar su vida, va a planificar también
su comida, su alimentación, su presupuesto, porque es un tema también de dinero, de posibilidad. Entonces, eso nosotros vamos a Andreita, enseñar. Te interrumpo porque vamos a la pausa, pero me gustaría que complementaras y de repente el señor que llamó, hay que responderle también Por directamente supuesto. a la pregunta. ¿Te Ajá. parece? Sí, Lo complementamos después de la pausa. Ya regresamos, amigos. Esto es Alentando tu Salud. Bien, amigos, ya retorno aquí al programa. Esto es Alentando tu Salud. Hoy martes 21 de marzo estamos con la licenciada Andrea Chirino del Instituto Superior de Educación Especial María Madre. Vamos a hablar también del instituto, un poco lo que ofrece, lo que hace, cuántos años forjando seguramente profesionales de buen nivel. Pero había una pregunta del oyente, obviamente tocó el tema político, ¿no? Lo tocó, pero así como lo tocó, también le podemos responder de una manera directa. ¿Qué hizo el instituto? Porque esa fue la pregunta del señor. ¿Qué hizo el instituto ante este silencio aparente de lo que significó en el periodo fujimorista, dice él, ¿no? De lo que significó esto. Tú tienes ya buenos años, esto, Andrea, de alguna manera, si no los tuviste, tienes conocimiento al respecto. ¿Hay alguna respuesta para el señor en ese sentido? Bien, nosotros como instituto público fuimos creados el año 1989, un 17 de enero. Y como cuando empiezan las instituciones públicas, hemos ido emigrando por diferentes locales hasta obtener en el año 93 para 94 el local que actualmente estamos ubicados en la avenida Bertelo, cuadra 5, en la ciudad satélite Santa Rosa. Callao. Eso fue Callao. Eso fue construido justamente en la época del expresidente Fujimori. Y estábamos en pleno inicio de nuestras gestiones y prácticamente la principal tarea fue la pedagógica. Sí, como otras instituciones no hubo un pronunciamiento al respecto, ¿no? Quizás como la mayoría de nuestros conciudadanos, simplemente se acató las medidas que se iban dando y sí, como le decía al señor que ha participado, si es que tenemos una población educada de otra forma, que sabe defender sus derechos y cumplir sus obligaciones, porque eso se da con la educación, entonces vamos a hablar de saber manifestar cuando estamos de acuerdo con algo y cuando no lo estamos. Lamentablemente en esos años no. Creo que la respuesta ha sido también clara y directa al caballero. Nosotros nos abocamos al tema técnico, al tema profesional, evidentemente va a reflejar y hay muchísimo que hablar en ese sentido. A ver, Andrea. Con respecto a lo que decía el señor también de empezar la educación a determinada edad, por eso yo daba el preámbulo de que padres y madres que trabajan, pero aparte de eso, el niño cuando empieza su educación básica regular con el nivel inicial, justamente su nombre lo dice, aprende a socializar, aprende a desarrollar ciertas destrezas, habilidades primero y después destrezas, para que pueda tener un aprendizaje llevadero, tanto de la lectura como de la escritura, y de saber resolver mínimos problemas para enfrentar la vida. Si no hubiera esa preparación inicial, de verdad estaríamos quizás peor, porque si algunos países modernos tienen otras realidades, en realidad no conozco, porque sé que la educación inicial es a nivel mundial, es quizás por las condiciones de vida que tienen, pero en el caso nuestro, nosotros sí somos testigos, porque he trabajado también 7 años para el Instituto Superior Pedagógico de Educación Inicial, y he visto directamente cómo los niños se socializan y se forman conductas más autónomas en la medida en que están en relación con otros niños, y que el maestro los guía, los orienta y van logrando cosas que en realidad en casa muy pocos lo harían. Okay. Yo creo que la experticia y la experiencia del docente hoy día cobra una, digamos, importancia clave. A mí me parece fundamental, un poco atendiendo tu respuesta hace un momento antes de la pausa, cuando señalabas que hoy día el niño el alumno está en una sobreestimulación de tantas cosas que ve, que escucha.
y que siente. Yo creo que el docente hoy día tiene una participación un poco detectora, ¿no? Es como un sensor que en su experiencia y en su pasión por lo que hace, tiene que saber canalizar todo esto, Andrea. Exacto. No necesariamente la edad, yo discrepo mucho con el tema de la edad, entendiendo de que si son, como señalaba el señor, ¿no? 3, 4, 5 ya es un estándar en el Perú hace años que se inicia la educación inicial. No estoy de acuerdo que sea antes, probablemente discrepo o discrepaba hace algunos años cuando esto todavía no estaba muy afirmado, pero ya es una realidad. Es cierto, hay pedagogías, Andrea, que empiezan el niño más tarde. Bueno, yo en mi época o en tu época creo que empezamos con transición, ¿te acuerdas? Transición, 6 años creo que empezamos transición. Sí. Entonces, otra época, otro momento, otro estímulo, otra realidad psicológica. El mundo cambió, ya el mundo está adquiriendo un perfil más dinámico, donde el niño adquiere habilidades, como tú bien señalas, tempranamente. Entonces tenemos que adecuarnos, tenemos que adaptarnos y tenemos que ceñirnos justamente a una dirección que le dé el impulso que corresponde hacia el bienestar del niño. Entonces, en ese contexto, nosotros planteamos la participación del docente, concretamente en el instituto que tú trabajas, lideras. ¿Cómo se prepara el docente? Porque aquí tiene que ver mucho la capacitación, tiene que ver muchísimo, creo yo, la aptitud con la que el profesor debe llegar al alumno, más si va a tratar o va a trabajar el tema de inclusión, porque yo estoy leyendo el díptico que me has traído, y yo leo fabulosos cursos que se imparten. Pero esto va de la mano con el perfil, la personalidad, la capacidad que pueda tener el docente. Por ahí va mi reflexión y mi pregunta a la vez, Andrea. Sí, nosotros cuando hasta hace 6 años, si no me equivoco, hemos tenido 3 modalidades de atención. La educación especial era nuestro tema, fuimos creados para eso, y teníamos profesores que especializábamos en audición y lenguaje, en ceguera y visión subnormal y en retardo mental. Entonces estaban nuestros alumnos preparados para atender a ese tipo de población, y según sus actitudes y sus aptitudes vocacionales, ellos elegían la carrera a seguir. Tenemos muchísimos alumnos egresados que incluso trabajan ahora en sus propios centros educativos, en las direcciones regionales, en el Ministerio de Educación. He viajado con alumnos en posteriores promociones visitando provincias y me han dado el gusto de ver ahí a mis exalumnos. Inclusive acá Vanesita, que nos acompaña, es nuestra exalumna. Muchos de ellos ya con maestrías, etcétera, pero más allá de los títulos, algo que a mí realmente me reconforta es que nuestros alumnos son bien valorados, ¿no? Han ocupado en concursos públicos los primeros lugares. Aparte de eso, cuando me solicitan, porque nos llaman directores de colegios a solicitarnos profesores, dicen: tus profesores son diferentes a los otros. Cuando trabaja, no miden tiempo, no miden esfuerzo, y se entregan mucho a su vocación, ¿no? Entonces, quiero profesores así. Nos visitó una colega, una directora, que tenía en su población de 20 profesores contratados, 18 eran de nuestra institución. Ah, caramba. Y estaba triste porque una se había ido por cambio domiciliario, etcétera, y quería que vayan, ¿no? Entonces, eso de verdad nos demuestra que la formación que damos es bastante buena, porque tenemos una misma mística de trabajo. Pero aparte de eso, pasaron los años y les decía que más o menos aproximadamente hace 6 años el mismo ministerio nos dice: ya no va más educación especial, ahora tienen ustedes posibilidades de otras carreras. Entonces estamos trabajando, formando docentes para primaria y para computación e informática, porque también participamos en una convocatoria y se hizo un experimento, un proyecto para educar a sordos a través de la utilización de las TICs, y se ganó ese concurso con Microsoft,
Entonces ya teníamos implementado un laboratorio y propusimos la carrera de computación e informática. Pero ¿cuál es la peculiaridad que tiene estas dos carreras en nuestro instituto? Las dos son con enfoque inclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el profesional que egresa de nuestras aulas tiene herramientas como enfrentar si es que en su aula llega un niño que no tiene lenguaje oral, llega un niño con baja visión o con necesidades de aprender a un ritmo más lento y él lo puede ayudar. Adecuarse. ¿No? Bueno, con eso y más seguramente vamos a regresar después de la pausa. La hora apremia, estamos en la hora, si me permites, Andrea, la hora de la pausa comercial y nosotros estamos retornando en unos minutitos. Ya regresamos. Bien, amigos, ya retornando aquí al programa, esto es Alentando tu Salud. Estamos con profesionales del Instituto Superior de Educación Superior Pedagógico Público María Madre. Está la licenciada Andrea Chirinos y la amiga docente Vanessa Chancafe Gabriel. Precisamente la pregunta era para Vanessa porque hace un momento un oyente nos preguntó vía telefónica. Cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando también de educación especial. ¿Nos puede aclarar esos conceptos? ¿No? Exacto, mucha gente lo confunde, pero me parece que son cosas distintas. Muy bien. Mire, educación especial es una modalidad, ¿no? Como modalidad, como viene a ser educación básica regular, educación básica especial, educación básica alternativa, ¿no? En cambio, educación inclusiva es un enfoque. Es lo que nosotros vamos a brindar para que estos niños puedan salir adelante. ¿Ah? Entonces, este enfoque inclusivo se va a dar de diferentes maneras, ¿no? Y en torno a todo para que el niño tenga un buen aprendizaje. Es lo que nosotros brindamos actualmente en el Instituto Superior María Madre, porque tenemos dos carreras, que es computación y primaria. A estos jóvenes estudiantes brindamos talleres inclusivos, ¿no? Con un enfoque inclusivo, como un lenguaje de señas, como la lectura de braille. Entonces son programas o talleres que van dentro de la currícula con un enfoque inclusivo, porque estos docentes, futuros docentes, se van a encontrar también con estos jóvenes o niños o adultos, ¿no? Que con diferentes habilidades especiales y pueden abordar. El egresado de María Madre sale ya muy preparado para desempeñarse en estos años. Así es, ese es el propósito que tiene la institución María Madre. Ahora, si llevamos esta realidad a usted, amiga, usted que tiene su hijo seguramente egresado del colegio, de la secundaria, por salir, y le han hecho su orientación vocacional y su hijo se orienta hacia la educación, optar, ¿no es cierto?, por la educación primaria, entendiendo también de que la educación inclusiva como enfoque es un tema muchísimo más amplio, más comprometido, más de un matiz, digamos, dentro de la política pública. Y nosotros aquí en el programa Alentando tu Salud, la vez pasada hicimos un programa, me parece, sobre también la inclusión, y nos dieron bastante pistas de cómo la inclusión en verdad podría ofrecer un cambio radical desde el enfoque, ¿no?, en la percepción de los estudiantes, en la percepción de los docentes, en la percepción de los padres de familia. Porque aquí cuando ustedes nos señalan, por ejemplo, los cursos que dictan en la especialización de educación inclusiva en terapia y lenguaje, yo les preguntaría, ¿qué estadística ven, saben o conocen? A ti me dirijo más, Andrea, sobre la capacidad de los docentes que se están preparando. ¿Han aumentado? ¿Han bajado? ¿Se mantienen? ¿El interés, la sensibilidad? ¿Por dónde lo tomamos estadísticamente? ¿Cómo vemos ese tema? Bien, en el Callao específicamente tenemos una realidad bastante interesante. ¿Por qué? Porque hace varios años, desde el año 2006, se viene haciendo un trabajo diferente al que se hace en el resto del país. Al maestro se le promociona capacitándolo. Entonces el gobierno regional y la Dirección de Educación Regional del Callao brinda capacitaciones gratuitas. Por ejemplo, en nuestro instituto todos ya tenemos estudios de maestría concluidos
Lo hemos hecho con el apoyo del gobierno regional, hemos estudiado nuestros 2 años de posgrado y hemos trabajado en esto. Entonces, tenemos que ser gratos con eso, porque ha sido una oportunidad que han tenido los docentes del Callao. Entonces, en el Callao se brinda apoyo en múltiples capacitaciones a los docentes. Entonces nosotros, cuando hemos propuesto nuestra especialización, lo hemos hecho en 6 especialidades, pero las que tuvieron acogida fueron estas, de inclusión y la de terapia del lenguaje. Este es nuestro 3er año. En el primer año hubo un grupo de docentes que se capacitó, ya egresó, ya tiene su certificación. En el segundo año están en proceso de certificación. Y en el 3er año es que estamos haciendo la nueva convocatoria y esperamos que tengamos la misma acogida. ¿Por qué? Porque cuando los docentes han egresado, ellos mismos están motivando a sus demás colegas para que vengan a nuestro instituto a prepararse, ¿no? Entonces, el porcentaje, la estadística no es muy alta, tengo que ser sincera, porque en la zona donde vivimos ya hay bastante capacitación, pero los docentes que el año pasado han terminado, se matricularon y han terminado, ellos nos dijeron, esto vamos a difundirlo para que vengan más personas, porque incluso hemos hecho un trabajo de campo, hemos hecho un inicio de investigación. La especialista de la dirección regional que fue a nuestro instituto nos ofreció complementar con un año adicional y brindarles una segunda especialidad, porque vio la calidad del trabajo que habíamos hecho, que era muy interesante, con atención a los niños con discapacidad en el área de terapia del lenguaje, con escuela de padres, con la escuela inclusiva, ¿no? Y después la promotora dijo, ustedes a esto le agregan investigación a full y ya tienen su segunda especialidad en atención a la diversidad. Entonces esa sería una gran oportunidad para los maestros chalacos, porque a nivel de costos son mínimos, ¿no? Y a nivel de nosotros como docentes seguimos investigando, seguimos profundizando los contenidos, porque vemos en base a la experiencia qué es lo que le va a servir al especialista cuando vaya a su centro de trabajo con esa capacitación que recibió, con esa especialización, y pueda atender a los niños tanto en los problemas del habla como en el tema de inclusión, ¿no? Y puedan hacer una inclusión que realmente sea una inclusión no solamente para la discapacidad, sino una inclusión verdadera, que sea la oportunidad de que todo niño tiene la necesidad de tener la misma oportunidad. Hay niños de padres separados, hay niños que tienen depresión infantil, hay casos tan diversos ahora que todo niño necesita ser atendido. Así es. Y todo niño necesita no tener sufrir del bullying, ¿no? Y otros problemas que a veces se dan y que hacen que el niño ya no quiera ir a la escuela, quiera desertar. Otra cosa que fue interesante, cuando se llevó la inclusión, tal como se planteó desde el ministerio, cerraron algunos centros especiales. El de nosotros como institución tenemos un centro de aplicación, que es nuestra propia escuela donde atendemos niños. ¿Cómo sale esa escuela? Fue una experiencia muy bonita que tuvimos en los años el 2002 al 2004. Un programa que se llamaba posalfabetización. Nuestros alumnos recibían a un niño que se le hacía su primera historia personal y comenzaban a programar para cada niño qué tipo de atención ameritaba ese niño en vacaciones, ¿no? Y los días sábados. Entonces, esos niños eran atendidos por una alumna, cada uno con su programa personalizado. Y los niños comenzaron a desarrollar bastante bien. Y es más, nos pidieron que no solamente sea para niños especiales, sino para niños regulares. Ellos también iban y notaron los padres de que en el año escolar que venía, esos niños tenían buenos resultados. Entonces, a exigencia de los padres, surgió nuestra escuela de aplicación, que era para que nuestras alumnas ahí hagan sus prácticas, claro, y
cristalicen todas las enseñanzas que recibían en las aulas. Entonces, incluso computación informática a los niños con síndrome de Down o con diferentes dificultades, les enseñan computación. Tenemos un mini laboratorio de computación ahí en la escuela de aplicación. Entonces, eso, por ejemplo, para nosotros tenemos gente preparada, capacitada, que trabaja con niños especiales de una manera muy diferente a lo que se propuso a través de cerrar instituciones educativas especiales, y esos niños que salen los pusieron en los colegios. En el colegio el maestro no está capacitado para trabajar con esas realidades. ¿Qué hace? Los pone en un rincón, les da unos papeles, no sabe qué hacer, se estresa el maestro y se siente más marginado el niño. Hemos tenido casos de muchos niños que han venido por favor a pedir vacante porque ya no quieren los niños. ¿Y quiénes atienden? ¿Perdón? ¿Quiénes atienden ahí? En nuestra escuela de aplicación Ajá. hay convocatoria, se hace una selección de profesionales, se contrata a los profesionales y la estadística nos muestra que el 80% son egresados de nuestro instituto. Del mismo instituto. Sí, y los selecciona la DREC, no sé, nosotros no. Correcto. A nivel nacional. A nivel nacional. Andrea, una consulta. Dentro de las provisiones con las que cuenta el Instituto Madre Mía, ¿existe algún convenio con alguna institución médica de especialización o concursos de especialización para los profesores, para los futuros profesores? ¿Convenio con un colegio médico? Exacto. No tenemos, pero estamos llanos a aperturar cualquier... Porque cuando hablas de los cursos de especialización, yo entiendo que acá hay temas que orientan justamente a que los docentes se capaciten más, sí. ¿O basta con el docente? No, ahí para la especialización también se ha hecho una convocatoria, hay concurso y por ejemplo hay neuropsicólogo que este año va a dictar con nosotros, lenguaje, ¿no? Está como terapista nuestra amiga Vanessa. Hay otra psicóloga, también pedagoga, que va a ver los temas de inclusión. O sea, tenemos personal capacitado. ¿Tienes especialidad en lenguaje? Sí, tengo la segunda especialidad en desarrollo, habla, audición y lenguaje. Excelente. Entonces te voy a hacer una pregunta. Creo que vamos a la pausa, señor Hernán, ¿o estamos bien? Un minutito. Entonces te hago la pregunta y se alcanza la respuesta. Para los padres que nos están escuchando, ¿cuál sería la diferencia o cuál tu percepción dentro del ámbito escolar, los chicos que van? Yo veo, por ejemplo, hay mucho problema en la pronunciación del lenguaje. Hay niños que asumen, o padres, perdón, que asumen como normal. ¿A qué edad un niño debe hablar bien? Vamos a empezar por eso. ¿A qué edad un niño debe hablar bien, articular bien? ¿Sí? ¿Vamos a la pausa mejor? Pero ya lancé la pregunta, Vanesita, ¿sí? Para que los padres nos puedan tener pues un plus, digamos, adicional a este tema de docencia, pero también en la práctica tú eres terapeuta de lenguaje, no conoces el tema, así que la respuesta después de la pausa comercial. Ya regresamos. Bien, amigos, ya estamos de retorno. Si usted quiere saber un poquito más, puede llamar al 332-7779. La señorita Vanessa está aquí en cabina y va a responder la pregunta que ya le hicimos. ¿A qué edad, Vanessa, consideras que el niño ya debe de hablar correctamente, pronunciar con una articulación clara, precisa? Bueno, con la experiencia que tengo, yo creo que a partir de los 3 años y medio el niño ya debe articular correctamente, ¿no? Sabemos que tiene un lenguaje infantil, eso va a ir progresivamente, ¿no? Ajá. Pero ya con todas las letras, nosotros que le decimos fonemas articulados, ya a los 5 años ya debe hablar correctamente. Todas las letras, todo lo que es. Hay unas repreguntas ahí, pero antes atendamos una llamadita. Buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, señora? Sí, bien, quisiera preguntar por los cursos, el programa de María Madre. Sí, dentro de un ratito vamos a dar los cursos, ¿sí? La fecha, el lugar, todo respecto al instituto, después de estas preguntitas, y con todo gusto usted termina de escuchar el programa y va a escuchar seguramente la promoción de todo lo que me está preguntando. Listo, ¿ya? Gracias. A usted por la llamada. ¿Hay otra llamadita? Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Muy buenas tardes, doctor Medina, buenas tardes también con su invitada. Gracias. Doctor Medina, mire, quiero hacer una observación. No voy a generalizar, pero los padres de ahora muchas veces no trabajan, o a veces la madre se queda en casa, y a veces no son madres por vocación, sino son madres de ocasión, o a veces son madres por interés, porque también sacan plata al padre para sacarle después la manutención. Pero el hecho es esto,
que muchas veces se quedan en casa y ponen la tele y ahí que hable como un cotorrito un niño con la tele. Entonces no hay esa interacción entre la madre y el hijo, ¿no? En casa. Entonces, por eso que muchas veces yo noto, me doy cuenta, y tengo amigos o clientes, compañeros, también que sus hijos ya tienen 3 años y tienen problemas de lenguaje y tienen que contratar a una terapeuta. Antes no era así, doctor, en mi época, no sé cuántos años tendrá usted, pero en mi época no era así, era todo diferente, ¿no? Yo quisiera saber qué opina mi invitada. Muchas gracias, doctor Medina. A usted por la atención, por su participación, y usted ha puesto el dedo en la llaga. Pero respondamos, bueno, ya respondiste el tema de los 3 años y medio, y a los 5 decías que tiene que estar ya consolidado. Hay un episodio que la gente, me gustaría, con esto para entrar a la segunda pregunta, responder al caballero, pero justamente en estas edades se da la tartamudez fisiológica, ¿sí? Esta tartamudez fisiológica que muchos confunden con una consagrada tartamudez y mi hijo va a ser el tartamudo. Y los psicólogos que por lo menos hemos estudiado algo del lenguaje sabemos que hay una tartamudez fisiológica que tiene una temporalidad, que tiene un tema cíclico. Háblanos un poquito al respecto, por favor, para que los padres estén tranquilos también. Muy bien. Muchos padres confunden la tartamudez a los 2 años o 2 años y medio porque piensan que ellos no saben hablar o están empezando ellos a organizar sus oraciones y empiezan sus bloqueos, ¿no? Articulatorios. Entonces ellos piensan que tienen algún tipo de tartamudez, pero no es así. No, al contrario, nosotros debemos ayudar, apoyar y a saber organizar bien sus oraciones, ¿no? Diciéndole o corrigiéndole o hablándole correctamente para que ellos lo puedan hacer. Ahora, si esto pasa a la edad de 5 años, 6 años, psicológicamente va a ser algo muy emocional, ¿no? Y posteriormente a los 6, 7, 8 años ya se puede dar un diagnóstico definido. Albert, tenemos una llamada más. A ver, buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Sí, buenas tardes. Sí, con respecto a las profesoras o al instituto que estoy escuchando, considero que inclusivo es a los niños que tienen cierta discapacidad. Quiero preguntarle sobre los niños que han nacido sordos, ¿no? Y al ser sordos tampoco pueden hablar porque no escuchan. Entonces, esos niños también estudian en los colegios normales y quiero saber si terminan hasta la secundaria normal como los otros y en qué forma los capacitan para el trabajo y si pueden seguir estudios superiores, ¿no? ¿Y en dónde? Gracias. A usted por la pregunta, a usted por su participación, gracias por esa llamadita. Creo que ha sido clara la pregunta de la señora, pero respondamos al señor. El señor puso el dedo en la llaga el tema de la televisión. ¿Esto perturba el desarrollo del lenguaje? Más allá de la connotación psicológica, el tema, Vanessa, articulatorio, el tema... O sea que acá tenemos tú mejor que yo sabe que tenemos cualquier cantidad de músculos cuando uno expresa una palabra, un fonema, ¿no? Entonces, ¿perturba la televisión realmente? Es la preocupación del señor. No creo, porque es parte de qué manera puede perturbar a la televisión. De repente el foco de atención podría de alguna forma en este escenario del simbolismo, porque el lenguaje también tiene una característica simbólica. Yo asumo que la pregunta del señor tiene con el tema de comunicación y el simbolismo está en relación directa con la comunicación. Entonces yo asumo que su pregunta va por ese lado. ¿Perturbaría de alguna manera el desarrollo evolutivo, progresivo, el ritmo del lenguaje o no? Bueno, claro que sí, porque si hablamos netamente de articulación, también hay que hablar de la parte comprensiva, ¿no? Claro. Porque la parte comprensiva es muy importante para que el niño te pueda también articular correctamente, ver sus ideas y al mismo tiempo captar todo lo que él pueda decir. Exacto. Entonces el tema del área de comprensión podría lentificarse, podría estar ahí amortiguadito y no desarrollar convenientemente. Andrea, la última pregunta de la señora ha sido clara. Sí. ¿Podría responderla, por favor? Sobre... La señora habló si puede culminar, ¿no es cierto?, en esta atención, un niño, una niña que ha seguido, ¿no?, en la atención de vida y puede culminar a hacer una carrera universitaria, una carrera profesional. Sí, cuando estábamos haciendo
un breve recuento de las experiencias que hemos tenido en la docencia. Nosotros en el instituto hemos tenido alumnos ciegos que han seguido la carrera pedagógica. Ahora tienen maestría y tienen otros estudios. Hemos tenido alumnos sordos también. Pero al margen de eso, de lo que nosotros podamos tener, una persona que tiene una discapacidad, pero recibe una educación y es formado y logra desarrollar todas las competencias o capacidades que se propone el programa, entonces esa persona sí puede lograr, y ese es lo necesario, que tenga una formación laboral, ocupacional o profesional según su capacidad, ¿no? Según el potencial que tenga. Claro. Entonces, ahora también es importante la intervención temprana. Ajá. La colaboración de la familia, de su entorno, porque eso va a ayudar a que el niño pueda estar capacitado a todas sus habilidades, ¿no? Para un buen aprendizaje. Qué bonito. Por eso es que también lo que llamó el papá preocupado es cierto. Hay muchas personas que no han sido formadas para ser padres, ¿no? Y creo que es un alto porcentaje de la población, y que a veces están ocupados en muchas cosas o en nada, le prenden el televisor al niño y se olvidaron, y creen que el televisor va a suplir a la persona que lo atiende. Entonces ustedes saben que cualquier aprendizaje necesita una retroalimentación. Entonces si no hay eso, el televisor no me va a responder, no es interactivo. Entonces ahí sí hay una dificultad de qué cosa puede aprender el niño, cómo lo puede aprender y cuáles serían las potencialidades. Vemos, por ejemplo, niños que viven en las alturas, en la serranía, y que su comunicación es con los animalitos y con la naturaleza. Y vemos que esos niños tienen talentos desarrollados y que el maestro debe aprender a descubrirlos para poder potencializarlos más. Entonces vemos que la naturaleza sí educa, sí ayuda. Exacto. En cambio, lo artificial más bien automatiza y estresa. Y hasta los rayos de la luz, de los televisores, de todos esos aparatos, ¿hasta qué punto los neurólogos están estudiando que también hacen daño, ¿verdad? Así es. Creo que ha sido clara y me alegro de esa respuesta, porque nos invita justamente a tener esta amplitud en el panorama de la formación. Un poquito para complementar lo que dice Andrea, hoy también estábamos, hace un momento recordamos a través de las efemérides que hoy se celebra el Día de la Eliminación Racial, se celebra el Día del Síndrome de Down. Pero también se celebra a nivel internacional el Día Mundial de la Poesía. Acá Andrea hablaba pues de que estos chicos, si tienen algún potencial, podíamos pues desarrollarlo. Entonces sabemos que este Día Mundial de la Poesía acá en este país no se celebra, lamentablemente, y sabemos que hay chicos que escriben, chicos poetas, así como hay músicos, hay escritores, hay poetas. Entonces, este Día Mundial de la Poesía que no se celebra en este país, bueno, yo creo que el Estado debería intervenir, porque acá cerquita nomás en Colombia hay un evento que congrega a poetas de todos los rincones de Colombia. ¿Por qué en nuestro país no hacer algo similar? Y a la vez fomentar, ¿no?, una potencia que puede tener estos chicos, por supuesto, que ustedes, ¿no?, de buena gana los atienden. Muchísimas gracias. Yo quisiera invitarlos a que todos los padres y las personas, en realidad, porque no hay límite de edad, que deseen seguir las carreras de educación en nuestro instituto, estamos próximos a tener los exámenes el día sábado 8 de abril y el 9 de abril. Pueden inscribirse hasta el día jueves 7 de abril. Entonces los esperamos en nuestro instituto. También tenemos un programa especial de formación de auxiliares de educación especial que dura 1 año y los costos son muy bajitos y accesibles. También tenemos para los docentes especialización en terapia de lenguaje y en educación inclusiva. Nuestra dirección es Avenida Japón, ex Bertelo, cuadra 5 sin número, Ciudad Satélite Santa Rosa. Y el pago se hace directamente en el banco. Los costos son bastante bajos. Sí, yo veo que son bajos realmente. Bueno, los esperamos. ¿Algún teléfono, Andrea? El teléfono 484-1433
575-3660. Otra vez, para que la gente lo grabe. 484-1433, 575-3660. Muy bien, ha sido la licenciada Andrea Chirino del Instituto Superior de Educación Especial y la docente Vanessa Chancafe Gabriel, que nos ha acompañado que también. Ha tenido, de verdad, vamos a invitarla seguramente en otro momento para compartir o departir algún tema especial. Nosotros, gracias por estar ahí. El instituto, como ha dicho Andrea, los invita a que ustedes participen, ¿no?, a este programa de formación de docentes en educación primaria, computación e informática, pero también tiene su programa de auxiliares de educación especial. Llame usted al 484-1433 o al 575-3660 en el Callao, Ciudad Satélite Santa Rosa, en la avenida Japón. Usted puede obtener más información e inscríbase. Le va a ser de mucho beneficio. Gracias, amigos, el tiempo voló. Esto es Alentando su Salud. Mi nombre es Alberto Medina y el día viernes estamos con nuestro programa Perfil